saludo a todas y todos. En esta lección vamos a hablar sobre el uso de los documentos de identidad y viaje de las víctimas de trata y sus victimarios. En el proceso de traslado de las víctimas es muy frecuente que tanto ellas como sus victimarios, los tratantes, utilicen documentos de identidad alterados o falsificados. Estos documentos no se circunscriben a los pasaportes o documentos de identidad propiamente dichos, sino a documentos complementarios como son los documentos de trabajo, contratos que se hayan establecido de trabajo, tiquetes de avión, tiquetes de bus, en fin, una serie de documentos que faciliten el traslado de las víctimas y que también faciliten el posible ingreso en países determinados donde se soliciten algunos requisitos de ingreso. Esos documentos son no fácilmente, pero sí pueden ser detectados en los lugares de ingreso y salida con la capacitación adecuada a los funcionarios, principalmente de migración. Otro aspecto también del uso de documentos en materia de trata es que, como decía en lecciones anteriores, es muy frecuente que los tratantes le quiten o le sustraigan los documentos a las víctimas en el momento del arribo o de la llegada al lugar de destino. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque para la víctima es mucho más difícil escapar o poder salir de la situación de trata si no tiene documentos en un país extraño o en un lugar extraño. Y además porque es un mecanismo de control, ¿verdad? O sea, es un mecanismo que mantiene a la víctima prácticamente sin una identidad propia, ¿verdad? Y esto afecta obviamente a la víctima en su nivel emocional y permite que el tratante tenga un mayor control sobre ella. Lo más importante consignar en materia jurídica sobre este tema es que los estados deben sancionar dentro de su normativa penal y administrativa el uso de documentos de identidad falsos, pero desde una perspectiva muy amplia. El espectro tiene que ser muy completo. Con esto me refiero a que se debe sancionar el uso, se debe sancionar la falsificación, se debe sancionar el comercio, la retención y la destrucción de los documentos. ¿Por qué se hace o hago tanto énfasis en esto? Porque dependiendo de las circunstancias y el caso específico, en ocasiones no se puede probar, por ejemplo, que el documento es falsificado, pero sí que fue retenido, pero sí que fue destruido por el tratante, o que inclusive tiene alguna pequeña alteración, etc. Entonces, todos estos factores deben estar cubiertos en la legislación y deben ser muy específicos. No digo que se debe crear un tipo penal o un delito para cada una de estas conductas, pero sí, al menos en uno o dos tipos penales sí deben estar consignadas todas para que el fiscal o la fiscalía, cuando vaya a requerir, acusar, pueda utilizar todos estos recursos. Estas conductas, por la mayoría de ellas, están sancionadas en los códigos penales y también en las leyes especiales, en algunas leyes especiales migratorias y en las leyes especiales de trata, como la que tiene Guatemala. Pero el énfasis es que sí debemos consignar todos estos aspectos dentro de la legislación por la importancia que tiene este mecanismo dentro de la actividad de trata.